Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos y UCB Televisión Señal 3. Vamos a conversar con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo está, senador? Muy bien, ¿cómo estamos, Sergio? Bueno, preocupados por la región de Valparaíso por dos razones. Uno, los incendios. Hay una sequía que no se va a detener tan fácilmente. Y por otra parte, ha habido también acciones muy violentas acá en el puerto que han dado cuenta de mucha infraestructura acá y de las pequeñas y medianas empresas. En fin, partamos por los incendios. ¿Cómo lo está viendo usted? Porque ha pasado como en segundo plano este fenómeno de la sequía debido a la convulsión social por el estallido de hace casi 50 días ya. A ver, bueno, efectivamente la región de Valparaíso, nuestra región está seriamente afectada, no solamente por la violencia, que vamos a hablar a continuación, sino también por el efecto de la sequía. Nuestra región es la más afectada por el cambio climático a nivel nacional. Y esto básicamente dice relación primero con el proceso progresivo de escasez hídrica y el avance de la desertificación por una parte. Lo segundo, la falta de decisión política de las autoridades gubernamentales de turno para los efectos de impedir en su momento realizar las obras hídricas que eran necesarias, como un embalse cabecera del río Aconcagua, que pudiera haber sido un colchón para justamente situaciones de cambio climático como las que estamos viendo en este minuto. Pero también nuestra región ha sido seriamente afectada, no solamente en lo que dice relación con los pequeños crianceros, con los pequeños agricultores por la ausencia o escasez hídrica, sino que también por los temas ambientales. Hemos visto cómo nuestra región ha sido duramente golpeada, no solamente en Quintero, Puchuncaví y Concón, sino también en los Andes, también en Catemu, en Yayay, y donde claramente nosotros hemos pedido planes de descontaminación y declarar zonas saturadas, debido a que básicamente hemos enfrentado un año particularmente duro para la región de Valparaíso en lo que dice relación con los temas medioambientales y claramente el avance de la desertificación y la sequía ha sido una situación desastrosa, particularmente para las provincias de Petorca, de San Felipe y de los Andes, donde la mortandad de animales, como también la falta de agua para las obras de subsistencia y saneamiento, han dado cuenta de una situación bastante compleja. Bueno, más de alguna vez hemos escuchado que el problema del agua es agudo ya hace bastante tiempo. Hay localidades como Petorca, por ejemplo, que no tenían agua potable, llevaban camiones de aljibe y todo eso. Pero al mismo tiempo se acusa que hay sectores que se han beneficiado con esta propiedad concesión del agua y se acusa especialmente a la explotación de los paltos como una de las causas de ese problema en ese sector de la región de Valparaíso. ¿Usted ve que si es así, existe la posibilidad de hacer un cambio sustantivo, digamos, en el manejo de este recurso? A ver, primero yo creo que claramente tenemos que avanzar en un cambio regulatorio. Yo soy coautor de un proyecto que está fusionado y que está para votarse en la sala, que dice relación con la declaratoria del agua como un bien nacional de uso público, declaración que por cierto ya estaba en el Código Civil y en el Código de Agua, pero elevarla justamente a marco constitucional. Eso es lo primero. Lo segundo, establecer usos preferentes para el agua. Nosotros hemos dicho que debe haber usos preferentes para el agua en caso de escasez hídrica y que deben ser básicamente el consumo humano, las obras de saneamiento y las obras de subsistencia. Y eso es clave. Y esperamos que en definitiva ese proyecto, más allá de los ripios y algunos elementos que uno podrá tendrá opinión discordante, creemos que hay que dar un paso para avanzar en esa dirección. Eso es lo primero. Lo segundo, no por un nuevo código de agua, ni por un cambio constitucional vamos a lograr que haya ese vital elemento. Se requiere necesariamente que esto vaya acompañado de obras de infraestructura hídrica y durante mucho tiempo en nuestra región se fueron postergando. Por ejemplo, obras tan importantes como el embalse Puntilla del Viento, que llegó a tener todos los permisos ambientales y listo para ser ejecutado durante el primer gobierno del presidente Piñera y durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet.
Sin embargo, no hubo decisión política de las autoridades de turno ¿Hoy día la hay? para avanzar. Ahora estamos avanzando básicamente en pequeños embalses con un cambio de modelo que nos va a permitir resolver en parte el tema en el mediano plazo. Y está un proyecto en que yo me he jugado con todo, junto al alcalde Rodrigo Martínez, y yo espero que sea mi legado para la provincia de Valparaíso, que es el Canal Prosperidad. El Canal Prosperidad es la obra que se está licitando de estudio más abultado desde el punto de vista económico, más de 5.000 millones, que va a consistir en traer agua desde el río Maipo hasta llenar todos los embalses del Valle de Casablanca y además generar un reservorio de agua dulce en el Gran Valparaíso en el lago Peñuela para abastecer el consumo humano para el Gran Valparaíso. Esta es la En el primera, lago Pañuela no hay ni una gota de agua. por lo ahora mismo. mismo, por lo mismo. Y este va a ser la primera gran obra de contención de la desertificación en Chile. Este proyecto, es bueno recordar, partió con el presidente Alessandri, luego el presidente Balmaceda, el presidente Allende comenzó la construcción y luego el 73 finalmente se suspendió aquello y hoy día, gracias a este esfuerzo consistente que hemos realizado durante años, convenciendo sobre la necesidad de esta obra, hemos logrado ya que este proyecto y este estudio se esté licitando para, por fin, en la región de Valparaíso, generar la gran obra de contención de la desertificación. De lo contrario, el Valle de Casablanca en los próximos años va a tener una situación bastante crítica y por eso es tan importante, tan relevante generar las inversiones públicas necesarias. Respecto de San Felipe, Los Andes, nosotros hemos estado apoyando proyectos de embalses laterales. Nosotros somos partidarios igual de un embalse cabecera de la región y adicionalmente se está trabajando también en la provincia de Petorca con otros embalses para los efectos de ir resolviendo el tema en el mediano plazo. Y respecto de Cabildo, que era una de las comunas donde había dificultades justamente para el consumo humano, logramos que se hicieran las inversiones respectivas por parte de VAL. Hoy día no hay riesgo para el agua para consumo humano en la zona urbana de Cabildo, lo que fue un logro y fue una gestión personal que hicimos junto al diputado Luis Pardo y que logramos finalmente que se hicieran las inversiones respectivas y hoy día no hay riesgo de falta de agua para consumo humano y terminamos con el mal llamado negocio de los camiones aljibe, que a nuestro juicio claramente frente a problemas permanentes se requieren soluciones permanentes y en Cabildo, por lo menos en la zona urbana, logramos resolver el tema. Desalar el agua del mar. Bueno, esa es otra alternativa y acá nosotros hemos planteado que las plantas desaladoras son absolutamente necesarias. En ese contexto nosotros nos hemos manifestado contrario a que se considere bien nacional de uso público el agua producto de las desaladoras, porque de lo contrario no va a haber inversión privada capaz de ayudar a la inversión pública, porque tiene que haber desaladoras públicas, pero también desaladoras privadas. Por ejemplo, para el tema del agua para el consumo de la minería, que tenemos en nuestra región se proyecta en el futuro como la región minera más importante del país, y por eso es tan importante también que en definitiva las desaladoras también pueden ser parte de la inversión privada junto con la inversión pública que debe hacerse necesariamente. Dice que es muy caro el sistema, ¿es así o no? No, absolutamente hoy día es posible combinar las plantas desaladoras con energías renovables no convencionales, por ejemplo, energía solar, que efectivamente para la propulsión, lo que podría ser claramente asegurar que podamos abastecer, por ejemplo, en la provincia de Petorca, con plantas desaladoras en la costa. Y no me cabe la menor duda que se va a avanzar en esa dirección. Pero para eso se requiere voluntad política. Para eso se requiere entender que la urgencia que hoy día tiene nuestro país en términos de recomponer el pacto social con una nueva marco constitucional o avanzar en una agenda social contundente y restablecer el orden público con un nuevo acuerdo, que es lo que he propuesto yo, un nuevo acuerdo tributario y previsional que sea capaz de hacerse cargo de las fracturas que hoy día tiene nuestro país desde el punto de vista de generar un proyecto colectivo de nación y una mirada de mediano y largo plazo, no
permitan desviar la atención también simultáneamente y con la misma intensidad respecto de la necesidad ineludible de enfrentar los temas ambientales en mi región, como también los temas hídricos. Y en los temas ambientales yo he sido uno de los precursores, fui la primera acción presentada para restablecer el derecho de los puchuncavinos, los conconinos y también de los quinteranos a vivir un medio ambiente libre de contaminación, y logramos un fallo histórico de la Corte Suprema para establecer efectivamente un nuevo estándar en materia de respeto al derecho al medio ambiente. Nosotros estamos pidiendo además que se dicten por parte del Estado no solamente un plan de descontaminación, que es un aporte, sino que adicionalmente nuevas normas de arsénico, nuevas normas de dióxido de azufre que ya se dictaron, que establece PIC horarios y no diarios como ocurría antes, y también nuevas normas para los efectos de poder pesquisar gases de hidrocarburos. Chile no tiene normas sobre estas materias y creemos que sin lugar a dudas el desarrollo sostenible, sustentable, requiere necesariamente avanzar en esa dirección. Ahora, todos estos problemas que es en relación, por ejemplo, con el medio ambiente, con la sequía que se está viviendo, con la falta de agua, que es bien terrible, dramático desde el punto de vista humano, y las posibilidades de crear una infraestructura que permita enfrentar esos problemas en el mediano y en el largo plazo, uno dice, bueno, hoy día se requieren muchos recursos, más aún cuando se produjo un estallido social, que hay una demanda muy fuerte en cuestiones que son como urgentes, salud, vivienda, educación, en fin, jubilación y todo eso. Entonces, cuando uno ve que se está tramitando una reforma tributaria que arroja 2.000 millones de dólares y que solamente los grandes empresarios, las riquezas más grandes de este país ponen 1.000 millones, pero los otros 1.000 millones los pone el común de los ciudadanos con las aplicaciones digitales, etcétera, etcétera. Entonces, puedo entender de sus palabras que hace falta profundizar la reforma tributaria. Absolutamente. Yo soy partidario de un nuevo pacto tributario. Y ese pacto tributario implica que los que tienen más contribuyan más para resolver las demandas sociales que hoy día tiene el país. Y este es un tema que nosotros hemos planteado como partido y en lo particular como senador. Acá se requiere efectivamente que los que tienen más contribuyan más. Y acá hay una serie de exenciones en las cuales efectivamente uno pudiera poner atención y que podrían significar aportes muy relevantes desde el punto de vista de los recursos que se necesitan, por ejemplo, para enfrentar demandas que nosotros hemos puesto sobre la mesa. No solamente mejorar la pensión básica solidaria, no solamente enfrentar el tema del pilar contributivo para las pensiones para la clase media, donde nosotros somos partidarios de una provisión mixta y donde hemos dicho además que parte importante de los aportes del empleador deben ser para los efectos de poder generar un fondo solidario intergeneracional y hacernos cargo finalmente de un porcentaje de esos aportes del empleador para los efectos de poder resolver una situación crítica respecto de las bajas de pensiones. Pero además, nosotros hemos planteado el tema de la deuda del CAE y las deudas estudiantiles. Tenemos 722.000 estudiantes que tienen una mochila imposible de salvar. ¿Y qué pasa con los que han pagado religiosamente su cuenta del crédito económico del Estado? Nosotros hemos pedido básicamente que ahí ya logramos que en la ley de presupuesto se condonaran intereses y multas. Y logramos además que en junio el Ministerio de Hacienda se comprometiera a entregar una fórmula para unir a todos los deudores estudiantiles, los 616.000 del CAE, los 37.000 del crédito Corfo, los 69.000 del crédito solidario, del Fondo Solidario, y nos permitiera efectivamente establecer una regla. Esa regla tiene que tener una especie, primero, de reparación para aquellos que pagaron puntualmente y liquidaron sus deudas. Segundo, aquello que hizo relación con aquellos que hoy día hubiesen tenido gratuidad y que en ese momento no tenían acceso, poder generar condonaciones de capital y también terminar con el abuso que hoy día existe respecto de la aceleración de cuotas o del capital completo cuando se cumplen 3 obligaciones, 3 meses consecutivos, que hoy día básicamente es una carga imposible de resolver. Por eso es tan importante enfrentar estos temas. Vuelvo a insistir, deudas estudiantiles, para lo cual hemos presentado junto al senador Latorre y a la senadora Yana Proboste un proyecto para despenalizar las deudas estudiantiles y avanzar en esa dirección. Ahora, pongámosle número.
Si hubo una mayor recaudación tributaria, aparte de esos 2.000 millones de dólares, ¿qué monto tendríamos que recaudar con el propósito que se transforme esa recaudación permanente para financiar gastos permanentes, como usted A señala? ver, primero, Sergio, como tú bien dices, se requieren ingresos permanentes para gastos permanentes. Nosotros estamos planteando básicamente que tiene que haber el mayor esfuerzo fiscal posible, alejado de los populismos de izquierda y derecha, con responsabilidad fiscal, pero con el mayor esfuerzo fiscal. Entonces, acá ya se tomaron decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Por ejemplo, aumentar la deuda pública. Nosotros vamos a llegar al 38% del PIB en deuda para el año 2024. Yo creo que esa es una buena decisión. Chile tenía una regla fiscal que básicamente era muy rigurosa y que era muy baja desde el punto de vista del promedio de los países de la OCDE. Ricardo Lago dijo que podríamos llegar al 45% y no pecaríamos Ni de veniales. ni venial. Ni venial. Entonces, con 38% de deuda pública, el 2024 nos permite tener un colchón para ir resolviendo, porque tenemos un problema adicional. Este estallido social ha provocado también menor crecimiento, eso produce menor recaudación fiscal, y también ha provocado un problema mayor que dice relación con el empleo. Vamos a ver 300.000 pérdidas de puestos de trabajo de aquí al mes de febrero, marzo. Ojalá que eso no ocurra, pero esas son las O proyecciones. sea, los 100.000 puestos de trabajo que el gobierno anuncia es un paliativo. Es absolutamente un paliativo, porque lo que estamos viviendo es una crisis compleja. De hecho, hemos visto cómo el IMASEC mostró una caída del 3,4% en el mes de octubre, y eso que todavía no hemos visto el mes de noviembre. En el mes de octubre, el IMASEC solamente midió 2 semanas de crisis, y en el mes de noviembre está las 4 semanas con crisis. Entonces tenemos un problema. Yo lo he visto, el infierno que están viviendo los pequeños comerciantes, los microcomerciantes, en Valparaíso, en San Antonio, en Villa Alemana, en Quilpué, en San Felipe, en San Antonio. Entonces yo diría... Hagamos una pausa y hablamos de eso. Pero acá se requiere, sin lugar a dudas, ponerle número, y yo encantado de explicarte cómo es nuestra fórmula de recaudar más recursos. Ya, el senador tocó el caso de las pymes, pequeñas y medianas empresas, las microempresas. De eso vamos a conversar dentro de un instante aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado y en UCB Televisión, Señal 3. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Estamos conversando con el senador Francisco ¿Qué tan Chagüen. profundo los campos? Sí, tenemos puros campos acá, pero estamos acá en la ciudad de Valparaíso. Así es. Senador Francisco Chagüen, estábamos hablando de las pequeñas y medianas empresas que están en situación crítica. Sí. Una, porque ha habido destrucción, y dos, porque bueno, las ventas prácticamente han sido nulas. Sí. Y ahí hay un campo, digamos, de trabajo para mucha gente, Sí. y que están perdiendo su Y empleo. estamos en una situación muy compleja. Nosotros ya en la región de Valparaíso conseguimos cerca de 1.800 millones con un esfuerzo del gobierno regional. 1.800 millones de pesos. ¿no? De pesos. Estamos haciendo un esfuerzo más importante también con, esto solo el gobierno regional, estamos haciendo un esfuerzo también con la Corfo, con también el Ministerio de Economía y con Cercotec. Esperamos que dentro de los próximos días ya comencemos a entregar justamente las ayudas a aquellos que lo perdieron todo. ¿Dónde son los problemas más agudos? Porque Yo diría que Valparaíso es lo más visible, ¿no? Valparaíso, yo diría que prácticamente zona cero, como también San Antonio, San Felipe, Quilpué y Alemana también, donde efectivamente hemos visto una destrucción. ¿Para qué hablar de Calle Condel, que es un ícono de Valparaíso y donde está completamente destruido como una especie de zona cero? Y donde hemos estado trabajando junto a los dirigentes de gremiales para los efectos de obtener las ayudas necesarias, como también con el Banco Estado para los efectos de impedir las ejecuciones de crédito y buscar también créditos blandos que en colaboración con las ayudas que van a venir desde el gobierno regional y desde la Corfo, el Ministerio de Economía y Cercotec, vamos a poder darles un empujón necesario. Estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de emprendedores, estamos hablando de que las pymes en nuestro país dan cerca del 70% del empleo
y por eso es tan relevante poner ímpetu. Usted habla de las pymes, pero en las pymes hay un grupo que se sostiene, digamos, que son muy solventes, tienen otro grupo que están al 3 y al 4, y hay otras que están ya prácticamente fundidas, o sea, Sí. no son todas iguales. No son todas iguales, por supuesto, y hay elementos diferenciadores. Es muy distinto un emprendimiento familiar de calle Condel que un emprendimiento que tiene más espalda. Y son justamente ellos, son emprendimientos familiares los que están hoy día en riesgo después de esta crisis. Y lo que no puede ocurrir es que después de toda esta crisis social que se ha vivido, que no es nueva, y me gustaría explicarle por qué no es nueva en Chile, se genera efectivamente, lo que no podemos permitir es que se genere una situación de un país más inequitativo. Acá se requiere por eso hacer un esfuerzo fiscal más importante y estamos tras eso y hemos pedido al presidente Piñera que en definitiva entendamos que es el momento de abrir la billetera fiscal con responsabilidad, sin populismo, pero haciéndose cargo finalmente de las demandas sociales. Ahora, de cuando volvió la democracia para acá, se ha acusado por algunos dirigentes políticos, colegas suyos incluso acá en el Parlamento, de que hubo un neoliberalismo desatado y que ha sido más profundo en algunos momentos, en otros menos profundo, pero que eso ha sido lo que usted señalaba, digamos, un fenómeno que ha ido acumulando esta serie de déficits, de frustraciones en salud, en vivienda, Sí, en educación, pero yo quiero decir lo siguiente. en trabajo precario, en jubilaciones. Sergio, a ver, pero distingamos. Yo quiero reivindicar el trabajo hecho en democracia. Ya. Y quiero reivindicar también lo obrado por los gobiernos de la concertación y el primer gobierno del presidente Piñera. Porque decir que todo lo que ha avanzado Chile hay que tirarlo al tacho de la basura para refundar la nación, están equivocados. Y ese es el mal de nuestro tiempo, y ese es el mal del país. Y yo se lo voy a explicar porque escribí un libro sobre el tema que se llama Chile, Sangre y Fuego, que fue lanzado, lo estuve escribiendo durante 7 años, lo lancé en marzo, y donde hablaba del inminente estallido social que iba a venir en el país. Cuando yo le hablaba a la élite política y económica respecto al estallido social, me miraban como si yo estuviese hablando en otro planeta. Y yo le hablaba que la inmoral distribución del ingreso y las dificultades y las desigualdades de trato. Las desigualdades de trato no son solamente desigualdades de género. Las desigualdades de trato son también desigualdades con el trato con las regiones. Son las desigualdades de trato con los más vulnerables. Son las desigualdades de trato con los invisibles, con las 40.000 familias que viven en campamento, con los 2,5 millones de chilenos que están esperando una interconsulta médica o una intervención quirúrgica. Y por eso estoy en política, porque tengo una profunda vocación para los efectos de cambiar aquello. Y le quiero contar por qué. Porque este proceso es cíclico. ¿Y sabe por qué, Sergio, es cíclico? Se lo voy a contar. Porque Chile cada 40 años ha tenido un proceso de quiebre institucional. Partió con las batallas de las guerras de la independencia, luego las revoluciones del 30, la batalla del Ircay, que fue la que resolvió qué tipo de Estado íbamos a tener, un Estado federal o un Estado unitario. La guerra civil del 91, 40 años después. Luego, entre medio, tuvimos la matanza de Santa María de Iquique, la matanza del Mercurio del Paraíso, la matanza de la carne. Pero desde el 91, 40 años después, el quiebre con la República Socialista de Marmaduke Grove y la nueva Constitución del 25. 100 días nomás. Así es. Y luego la Constitución del 25. Luego pasaron otros 40 años y tuvimos el quiebre institucional del 73, donde la política no fue capaz de hacerse cargo de los problemas de la política. Y luego, 46 años después, este estallido social. Y cuando yo alertaba de que acá venía un estallido social porque el pacto social se había quebrado, porque la política se había desvinculado de los problemas ciudadanos y donde las urgencias sociales no eran las urgencias legislativas ni de los gobiernos. Le decía, señor, acá vamos a tener un problema de envergadura. Cuando hablaba de aquello, cuando le advertía al presidente Piñera a los 6 meses del gobierno para decirle que íbamos a tener un problema sustantivo que fue portada en los diarios. ¿Se acuerda, Sergio, no? Que fue criticado, era de esto. Le estaba hablando de esto. Le estaba hablando de que Chile iba a tener un quiebre institucional porque no se hacía cargo, finalmente, las estructuras gubernamentales, teniendo fundamentalmente... ¿Pero no lo entendió Piñera o no lo quiso aceptar? No, yo creo que acá... Mire, Sergio, le voy a decir algo. Y yo quiero acuñar este término.
Esta es la revolución contra la tecnocracia. Si bien hubo avance durante los gobiernos del año 90 en adelante, en la reducción de la pobreza, en abrir Chile al mundo, en establecer mejores oportunidades, incluso para el desarrollo del país, dar el salto cualitativo y cuantitativo, el problema es que los países altamente concentrados, política, social y económicamente, que no son capaces de visualizar que es necesario un mayor aporte en innovación, en ciencia, y tecnología, en desarrollar el potencial de los territorios, como lo hizo Corea del Sur en la década del 60, que son capaces de entender que todo Chile es Chile, que hay que generar un solo proyecto colectivo de nación, y no como hoy día ocurre que son 4 Chiles distintos. Pero acá, el problema que hubo a partir de los 90, y este yo diría que el gran problema, desde la concertación hasta esta administración, que hubo gobiernos de tecnócratas. Y este es un tema complejo. Ahora, con respecto a ese mismo tema, cuando usted habla de la realidad que tenemos, por una parte el estallido social y la otra la proyección de Chile, que sufrió en este momento el país un porrazo tremendo. La PEC no se hace acá, la COP25 se está haciendo en otro lado. Incluso la final de la Copa Libertadores de América que se iba a jugar acá tampoco se jugó. El presidente Piñera fue a Cúcuta y se reunió con el presidente de Colombia, que también está en graves problemas en este momento. Se creó Prosur y todo eso prácticamente fue una ilusión, ¿o no? No. No, porque yo creo que acá Chile tiene resiliencia. Y O sea, usted dice que somos capaces de poder reponernos de esta crisis. Yo espero. Yo quiero decirle que la democracia está en peligro y el Estado de Derecho está en peligro. Se lo quiero decir. Porque si nosotros no somos capaces de condenar a los violentistas, que son distintos de la gran masa que se manifiesta pacíficamente en términos de demandas justas, equitativas, pero si no somos capaces de condenar a los violentistas, sean de donde sean, condenar la violencia venga de donde venga, que la ley sea rigurosa respecto de todos, si la violencia viene de la izquierda o la derecha, si somos capaces de hacer que el Estado reaccione, que el Ministerio Público haga su pega, que los tribunales de justicia hagan su pega, que el gobierno haga su pega y que el Congreso haga la suya para llegar a los grandes acuerdos nacionales, asumiendo también un liderazgo, como nos tocó con los grandes acuerdos nacionales. Me tocó ser parte de los 3 acuerdos nacionales y yo aspiro a un cuarto. ¿Y cuál es ese cuarto? El acuerdo tributario y previsional. Y le advierto un quinto. ¿Sabe cuál es? El acuerdo por un nuevo sistema de salud más digno. Y estamos trabajando, se lo estoy contando como novedad, porque Renovación Nacional va a empujar este carro. Y va a empujar el carro de la reforma tributaria, de la reforma previsional, como también va a empujar el carro de la reforma a la salud. Porque Renovación Nacional es un partido del cable a tierra. Perdón, los medicamentos, que es un problema gravísimo. ¿No? Se han hecho anuncios y hasta este momento... No. ¿Qué hay de concreto? Es que ese es el tema. ¿Para cuándo? No, ¿para cuándo? Para el próximo martes. El próximo martes se vota el primer proyecto de ley. Y eso es bueno que la gente lo sepa porque no hay espacio para dar información a los ciudadanos. El próximo martes se vota en Comisión de Salud, en segundo trámite constitucional, el proyecto que establece la posibilidad de que la central de abastecimiento pueda vender a las pequeñas farmacias, a las farmacias comunales o populares y a los almacenes farmacéuticos, en las 50 comunas donde no hay farmacia, medicamentos a precios en avaz. Segundo, va a llegar, después de que se despache por parte de la Comisión de Salud la próxima semana, esta ley que faculta a Senavas para aquello, viene la ley de fármacos 2. La ley de fármacos 2 viene en tercer trámite constitucional. ¿Y qué va a hacer esta ley? Esta ley va a establecer brechas de precios de medicamentos, estableciendo que los medicamentos son bienes públicos. Esto va a pasar en 2 semanas más. Y va a permitir efectivamente entender que los medicamentos de alto costo van a tener un precio máximo de venta si son importados por Senavas. Eso va a permitir claramente avanzar en otras materias también. Un tema, esto me tocó negociarlo personalmente con el ministro de Salud y con el ministro de Hacienda, junto con los senadores de la oposición. Por ejemplo, la importación de tejidos para trasplantes, que hoy día pagan IVA y pagan impuestos aduaneros. El Estado hoy día lucra con los trasplantes de órganos. Entonces me parece a mí que eso es... Senador,
Eso también se va a avanzar en esta ley de fármacos. Quiero hacerle una última pregunta porque se nos termina el tiempo, pero ¿qué tan clave resulta la seguridad? ¿Cuál es el temor que existe, por ejemplo, que centros estratégicos de abastecimiento de energía, de agua y otros puedan ser atacados por personas que no se han identificado hasta este momento, pues se supone que serían radicales extremistas, y que se pide que las Fuerzas Armadas se encarguen de esa tarea? ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de la forma como lo ha planteado el Yo gobierno? presenté un proyecto de ley distinto al del gobierno y el gobierno ya desechó su proyecto, lo retiró y está la comisión disponible a aprobar 2 de los proyectos de ley presentados por mí sobre la materia. El primero dice relación con agregar una nueva facultad a las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica en casos calificados de conmoción nacional por parte del presidente de la República. ¿Sin excepción penal? No, por supuesto. Esa es la gracia. Lo que establece este proyecto de ley que he presentado es que la responsabilidad sigue siendo la autoridad civil. Sigue siendo la autoridad civil porque no es una declaratoria de un estado de excepción constitucional. Y por tanto, no le estamos entregando la responsabilidad a un jefe de plaza, sino es la misma autoridad civil la responsable, la elegida democráticamente. Y creemos que esa es la vía, en el pleno respeto a los derechos humanos, pero también en la necesidad de restablecer el orden público, que es fundamental para avanzar en las otras materias. Y el segundo proyecto que hemos presentado, senadores de Renovación Nacional, dice relación con un estado de excepción atenuado, un estado de excepción de alarma, que en definitiva establece la posibilidad también de la intervención de militares en el resguardo de la infraestructura crítica. Nunca controlar el orden público. No, por supuesto. Si la facultad de controlar el orden público es de las fuerzas de orden y seguridad, vale decir Carabineros y la PDI. ¿Lo ha hecho mal Carabineros? ¿Lo ha hecho muy bien? Carabineros ha hecho un tremendo esfuerzo. 60.000 efectivos, hombres y mujeres, que están hoy día desplegados en el territorio, que están completamente desbordados y donde efectivamente los protocolos en materia de derechos humanos requieren efectivamente una mejor capacitación. Por eso el proyecto que está contemplado en nuestro acuerdo sobre protección de nuestra democracia y Estado de Derecho establece como una prioridad la modernización de las policías, la modernización del sistema de inteligencia y, por supuesto, la especialización de las policías. ¿Ha habido error en la conducción de Carabineros? Yo diría que no, yo diría que acá han habido dificultades básicamente por el desborde, porque tener múltiples focos donde efectivamente ha habido un problema que dice relación también con la capacidad de las policías de controlar el orden público. Efectivamente, acá hay situaciones que están siendo investigadas que dicen relación con la vulneración de derechos humanos, y acá le quiero decir, nadie está por sobre la ley, nadie. Y por tanto, también ellos han sido formalizados. Pero le quiero decir lo siguiente, pero nadie habla de los más de 2.000 carabineros lesionados. Nadie habla de también, mire lo que le voy a decir, la violación de los derechos humanos del Estado a los agentes del Estado. 5 carabineros que fueron quemados y que se les negó la licencia médica y que tuvieron que volver con las escasas herramientas a la calle. Entonces acá tenemos un problema estructural que dice relación con la potencialidad de nuestras policías para hacerse cargo de dificultades como esta. Porque nadie pudo haber imaginado una situación dramática como la que ocurrió el 18 de octubre, donde 48 estaciones de metro en forma simultánea efectivamente fueron incendiadas. Yo le quiero señalar también que uno de los acuerdos en que yo he estado particularmente comprometido no solamente ha sido el CAE y las deudas estudiantiles, no solamente el tema de las pensiones, sino también el tema que dice relación con el transporte público. Como presidente de la Comisión de Transporte, logramos negociar el 50% de descuento en las tarifas para el adulto mayor en todo el país. Y eso es un avance muy importante y es bueno que la gente lo sepa. Desde junio, desde el 31 de junio en adelante, esperamos que haya un adelanto, pero 31 de junio en adelante, una obra, una gestión que cuesta 150 millones de dólares aproximadamente y que establece no solamente el transporte público mayor, también el transporte marítimo, fluvial y también aéreo en las zonas extremas que sea licitada. Senador Francisco Chacón, se nos pasó volando el tiempo. Le dejo el libro, nuestro libro número 16, que lo trabajamos con Juan Guillermo Prado, también que
es una persona que contribuye también desde nuestra biblioteca. Y lo importante es lo siguiente, logramos rescatar respecto de cada matanza y masacre que ha habido en Chile, que no son conocidas, ni siquiera en los libros de historia, a través de los medios de prensa de la época y el debate parlamentario. Rescatamos el debate parlamentario y también la visión de algunos historiadores respecto al tema. Los países, y con esto termino, que no conocen su historia, están condenados a repetirla. Y Chile, cada 40 años, ha repetido el ciclo histórico. ¿Sabe por qué? Porque Chile tiene una feble memoria histórica. Tenemos que construir memoria para construir nación y construir futuro. Ya, oye, viene muy a propósito porque resulta que esos documentos que usted menciona, muchos de ellos están en la biblioteca del Congreso Nacional, aquí en Valparaíso y Santiago. Y yo diría que si no es la biblioteca más completa que tenemos en el país, es una de las más importantes junto con la Biblioteca Nacional. Me permite, Sergio, agradecer a la Biblioteca del Congreso Nacional, que fue clave para los efectos de recopilar la información de los debates parlamentarios, que nos permitió también lograr los archivos de prensa, medios que estaban incluso clandestinos, por ejemplo, la Revolución del 91, que están ahí contemplados, o la opinión de los historiadores. Así que a Juan Guillermo Prado, por supuesto, que trabaja en la Biblioteca del Congreso Nacional, al director de la Biblioteca Nacional, agradecerle y, por supuesto, entender que Chile lo construimos entre todos. Ya, pues yo me voy a leer el libro ahora que me regaló el senador Francisco. ¿Es regalado? Este no hay que por regalar, supuesto. Es nuestro libro número 16. Gracias, senador Chaguán, Gracias. por conversar con nosotros y a usted también por seguir estos diálogos aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Y señal 3 de UCB Televisión. Será hasta la vista.